Hermanos, si pueden abrir sus Biblias, por favor, a Colosenses 1. Vamos a estar leyendo en los versículos del 13 al 23. Vamos a leer juntos en Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 23. Y la palabra del Señor dice de la manera así: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, esto es palabra de Dios. ¿Se pueden sentar, por favor? Estoy seguro que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en que las cartas del apóstol Pablo son muy preciadas de leer, principalmente porque podemos ver su amor a Cristo y su amor a la iglesia. Es difícil, hermanos, leer cualquiera de las cartas que el apóstol Pablo ha escrito y no sentir que mientras estás leyéndola estás viendo a Jesús de cerca, ¿verdad? La carta de los Colosenses, hermanos, es una evidencia de esas verdades. Aunque Pablo, como les mencioné la primera semana, no fue el fundador de esta iglesia, al él escuchar de Epafras en la cárcel acerca de la fe de los santos de la iglesia en Colosas, el amor que ellos se sentían los unos por los otros, eso cautivó el corazón de Pablo a tal punto que cuando él se enteró también de Epafras, del peligro que corría esta iglesia, él decidió escribirles una carta. Esta iglesia, hermano, tenía problemas con herejes y falsos maestros que, como Pablo dijo en Colosenses 2:8, les cito las palabras de él: que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Además de esto, ellos estaban siendo acechados, hermano, por las falsas enseñanzas acerca de la adoración de ángeles o la sabiduría de una religión humana que esencialmente lo que Pablo les dice es: no crean ese supuesto evangelio que en realidad no es evangelio en verdad. Ahora, hermanos y hermanas, aquí está el detalle. Pablo sabía que si esta iglesia no tenía un entendimiento de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por ello, las probabilidades de que los colosenses se dejaran llevar por las falsas doctrinas de esos herejes y falsos maestros eran muy altas. Entonces lo que Pablo hace en estos versículos es dar a los creyentes de Colosas, hermano, algo más que simplemente una advertencia, más que simplemente hacerles así. Él les revela profundidades y verdades teológicas acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque una vez ellos conozcan quién es Jesús, los falsos maestros no tendrán ninguna posibilidad de influir a una iglesia que está fundamentada y arraigada en la verdad de Dios. Y esta verdad, mis hermanos, es una que todavía la iglesia nos aferramos a ella. Por eso tengo atrás de mí las 5 solas, porque la palabra es importante. Y es por eso, hermanos, que leer la palabra no es opción, es necesidad. Entonces hoy voy a utilizar del versículo 13 al 15 a manera de introducción y punto de partida para lo que Pablo le va a compartir a la iglesia en Colosas, pero también, hermano, de beneficio lo que podemos escuchar para todos nosotros. Amén.
Entonces, cuando vemos el versículo 12, al final de esta oración de Pablo, Pablo da gracias por la oportunidad de compartir con la iglesia de Colosas las verdades acerca, como él dice, de la herencia que todos ellos tienen en Jesús. Para además de eso explicar lo que Jesús ha hecho por ellos, para así dejarles saber aún más acerca de Cristo, de quien iban a recibir ataques, no falsas enseñanzas. Me encanta porque el versículo 13, Pablo dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Este verso nos hace preguntarnos, hermanos, ¿qué implica el dominio de las tinieblas? Con esta mención, hermano, Pablo les recuerda a los santos en Colosas que Dios fue quien los libró de la muerte espiritual que ellos se encontraban, como lo vemos en Efesios 2, que estaban muertos en delitos y pecados, esa oscuridad que cataloga al pecado. Para entonces dice que ahora fueron trasladados al reino de su Hijo. Ellos fueron liberados, hermanos, de las tinieblas, tal como el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud en Egipto. El énfasis de la palabra que fueron liberados es el mismo que vemos en Éxodo, cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud que tenía. Entonces es esa libertad que ellos obtuvieron. Lo que Pablo en realidad está diciéndoles es que ya ellos no pertenecen a ese dominio de las tinieblas, que como nota al calce podemos decir entonces que él se está refiriendo a esos falsos maestros a los cuales todavía ellos pertenecen a ese mundo de las tinieblas y el pecado. Sin embargo, ahora los colosenses, los santos de esa iglesia, por la gracia de Dios, forman parte del reino de su Hijo. Y esto no solo en un sentido escatológico, me refiero, en un sentido pensando en lo que está por venir al final de todo, cuando Dios venga, porque el Señor venga por su iglesia, estemos en ese reino final, pero también, hermano, cómo a ellos les influye y les compete en la iglesia local en la cual ellos pertenecen, en Colosas. Y esto, hermanos, nos aplica a todos también hoy, porque solamente Dios salva, solamente a través de Cristo es que podemos recibir ese perdón y ser trasladados, hermanos, de la oscuridad al reino de Jesús, su Hijo. Y Pablo añade, hermanos, aún más peso a la realidad cuando en el verso 14 les dice en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Pablo dice que no solo ellos han sido trasladados por Dios al reino de su Hijo amado, sino que también han sido redimidos. ¿Y qué él quiere decir con esta palabra? Esta palabra tiene un entendimiento de que fueron comprados con un precio. Como tú ir a un mercado, has sido comprado con un precio. ¿Y qué es lo que él está dejando saber, hermano? Él está dejando saber que ellos han sido trasladados por Dios al reino de su Hijo por medio de la vida de Jesucristo. La vida que se dio en la cruz. Es como que él está diciendo a ellos, iglesia, ni ningún ángel ni ningún falso maestro podrán competir con esta gloriosa verdad. Les recuerdo que esto es una carta que se está leyendo en una iglesia, y dentro de la iglesia están los santos, pero también están esos falsos maestros y ellos están escuchando esta verdad. Ahora en el versículo 15, Pablo revela una profundidad teológica cuando él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo que él está haciendo con esto a la iglesia es que diciéndole que Jesús es la imagen, Él es la representación, la foto exacta de Dios. Con más claridad, Él está dejando saber a ellos que Jesús es Dios. Así lo afirma también el autor de la carta a los Hebreos en Hebreos 1, la primera parte del versículo 3, cuando él dice que Jesucristo es ese resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Pablo tiene que establecer esto aquí que estamos viendo hoy como fundamento de dónde él está comenzando. Él está dejando saber, Dios te transfirió del dominio de la oscuridad al reino de su Hijo, y Él es el que te ha dado esa nueva vida. Él te ha redimido. Pablo respalda esa afirmación diciendo que Jesús es el primogénito de toda la creación. Esta palabra en el griego es protokokos, y esa palabra significa el firstborn, el primero que nació. No obstante, el énfasis y el contexto de lo que Pablo habla aquí es más bien el
del lugar de mayor rango y autoridad, porque tenemos que verlo como Esaú y Jacob. Esaú vendió su heredad, su primogenitura, thank you, con un bowl, un plato de lentejas, y él tomó ese lugar de alto rango. Entonces, con esto lo que él está haciendo es declarando que Jesús ocupa la posición de autoridad más alta en toda la creación. Pablo ha establecido claramente que Jesús no es inferior a nada ni a nadie. Jesús es Dios. Entonces, hoy, a través de este estudio y caminar entre el versículo 13 al 23, Pablo nos está revelando y nos revelará conforme abrimos más el texto algo muy importante. Como ya vimos, Jesús es Dios y Él tiene supremacía sobre todas las cosas, es decir, autoridad sobre todas las cosas. Y Pablo nos muestra esa supremacía o autoridad de Dios en tres áreas diferentes. Primeramente, sobre toda la creación en los versículos del 16 al 17. Luego sobre la iglesia, versículo 18 al 20. Y luego sobre las personas en el versículo 21 al 23. He titulado, hermano, nuestro tiempo de hoy, de principio a fin, Jesús. Sigamos adelante, hermano, y escuchemos lo que Pablo nos va a querer dejar saber aquí para entender cómo vamos a responder a este argumento de que Él tiene supremacía sobre todas las cosas. Comencemos evaluando el primero, que es sobre toda la creación. Dice en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hermano, con el uso de por qué, Pablo une lo que ya dijo acerca de lo que Jesús ya hizo y por ellos y quién es Él. Seguido, hermanos, de otra verdad muy fuerte cristológica cuando Él dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Pablo no solo ha dejado claro que Jesús siempre ha existido y es Dios, como les di en la introducción, sino que ahora también le deja saber a la iglesia el papel activo de Jesús en la creación. Todo falso maestro escuchando esto en la iglesia tiene que escuchar esto y eso ser como un golpe al estómago porque ellos no creen en esa verdad. No obstante, a la misma vez esto fue algo muy importante de Pablo hacer y compartir, porque él tiene que estar seguro que los fieles santos de esa iglesia no fueran influenciados negativamente y fueran movidos de su fe. No podemos olvidar, queridos hermanos y hermanas, que Jesús es Dios y nos lleva a pensar en la realidad que Él es el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cuando vamos al libro de Génesis, nos damos cuenta, hermano, y sabemos cómo la Trinidad estuvo en acción en toda la creación. Entonces, esto también lo podemos ver en la última parte del versículo 2 de Hebreos 1, porque él dice, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, Pablo está enfatizando nuevamente, hermanos, la divinidad de Jesús y revela que todas las cosas fueron creadas en Él. Esto es algo bien poderoso, hermanos. No solo para la iglesia en Colosas, pero para nosotros de poder recordar que todo lo creado ha sido creado a través de Jesús. Quiero que reflexionen todos en esta verdad expresada con el adjetivo todas. Pablo dice básicamente y esencialmente que no importa dónde mires, todo lo que tú ves fue hecho a través de Jesús. Las estrellas, las galaxias, los planetas. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo les habla de esto, hermano? Recordemos que esta iglesia estaba recibiendo diferentes tipos de doctrina, estaban enseñándole de los ángeles que estos maestros estaban poniendo que era algo más por encima, y con esta declaración acerca de Cristo, Él está dejando claro que Jesús tiene supremacía sobre toda la creación, incluyendo los ángeles, a quien Él también creó. El pastor John MacArthur en su comentario sobre Colosenses dijo lo siguiente:
Jesús está por encima de los ángeles que de hecho lo adoran y están bajo su autoridad. Hermanos, no hay nada creado en este mundo que esté por encima de Jesús. Tronos, dominios, poderes o autoridades. Jesús tiene supremacía sobre todo. Y todos nosotros que somos su creación, hermano, estamos llamados a someternos a Cristo. Ahora cuando vemos el versículo 17, las palabras de Pablo, vamos a ver cómo nos llevan otra vez a ver el versículo 15. Mire el 17, Pablo les dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. El 15 dice, Él es la imagen del visible, el primogénito de toda la creación. ¿Están viendo cómo hay una relación aquí? Pablo vuelve a enfatizar, hermano, la verdad teológica de que Jesús siempre ha existido y no fue creado. Como probablemente esos falsos maestros pensaban dentro de la iglesia que Jesús sí había sido creado. Y lo lamentable de esto es que hay denominaciones en los Estados Unidos que todavía creen que Cristo fue creado y que no es igual a Dios. Cuando como hemos visto y sabemos y hay infinitas pruebas que Jesús es Dios. Es más, en el versículo 58 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, mira lo que Jesús dice. En verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. No hay verdad más verdadera que esa, hermanos. Jesús siempre ha existido y Él es Dios. Pablo le está predicando a esta iglesia en Colosas, hermano, acerca de la preeminencia de Jesús, de su supremacía sobre todo lo creado, porque Jesús no solamente creó todas las cosas, mis hermanos, sino que también las sostiene. ¿Y cuán importante es eso, hermano? Porque las estrellas ahorita mismo están en su lugar porque Él las sostiene. La tierra gira sobre su eje porque Él la sostiene. Tu corazón está latiendo en este momento porque Él también lo sostiene. Iglesia, si Jesús dejara de sostener la creación por solo un instante, todo colapsaría. Jesús no es nada pequeño, Jesús es Dios. El puritano John Owen dijo, el Señor Cristo es el gran depósito y tesoro de la iglesia. En Él están guardadas toda la gracia y toda la gloria de ella. Hermanos, esto es un buen momento para inclinar nuestros corazones ante el Señor y darle gracias. Darle gracias a Dios por quien Él es. Darle gracias a Dios por Jesucristo. Dar gracias a Dios, hermanos, por sostenernos día tras día y por permitir que nuestros corazones puedan latir un día más. De aquí Pablo ahora se está moviendo al versículo 18 en nuestra Biblia y ahora se mueve de la autoridad de Jesús sobre toda la creación. Ya vimos que Él tiene supremacía sobre todo, a una más específica que aclara quién tiene la autoridad sobre la iglesia. Versículo 18 dice así: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, de los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Este verso tiene 3 puntos de enfoque. Comencemos por ver cómo Pablo afirma que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y este lenguaje de la cabeza de la iglesia como cuerpo no es nuevo, especialmente en los escritos de Pablo. Porque si vemos como ejemplo en Efesios 1, versículo 22 al 23, escuchen cómo él dice. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hemos visto ya a partir del desarrollo de este texto y de su contexto, podemos ver con claridad que Pablo aquí ilustra la supremacía de Jesús sobre la iglesia, es decir, que es su cuerpo. Quiero que analicemos esto, hermano, para que tengan un mejor entendimiento, porque esta es una preciosa ilustración. Si el cuerpo no tiene cabeza, no puede mantenerse en pie ni vivir, ya que necesita el cerebro y sus funciones neurológicas para poder mantenerse. ¿No es cierto? Aquí yo no podría estar sin cabeza, estaría todo en el piso.
Hermanos, de igual manera, la iglesia no puede existir sin estar bajo la autoridad y el liderazgo de Cristo. Todo lo que la iglesia hace debe estar guiado por Jesucristo. Él es el pilar de nuestra fe. Él es la razón de nuestra adoración. Hermanos, Jesús no solamente es el Salvador de los pecadores, sino también Él es el Señor de la iglesia y de todos los que le pertenecen. Ahora, en el segundo enfoque, Pablo dice que Jesús es el primogénito de entre todos los muertos. Quizás te pregunte qué quiere decir Pablo con esta declaración. Pablo hace referencia nuevamente a la primogenitura y él está hablando de la autoridad que él tiene sobre la muerte. Porque hagamos recuento, Pablo nos ha estado dejando saber que él tiene supremacía sobre lo creado y sobre la iglesia. Entonces, cuando Pablo dice que él es el primogénito de entre los muertos, él lo que está queriendo comunicar es que Jesús, al haber resucitado de entre los muertos, es quien ha conquistado la muerte de una vez y para siempre y tiene autoridad sobre ella y ha dado comienzo a una nueva vida que solamente él puede dar. En otras palabras, mis estimados hermanos y hermanas, Jesús es la fuente de la vida que solo Cristo puede dar. Jesús venció la muerte. Jesús resucitó a una nueva vida y solo en Jesús, toda persona que deposita su confianza y fe en Él puede tener esa nueva vida que conduce hasta la eternidad. ¿Quién dice amén, hermanos? Pablo necesitaba decirle esto a los colosenses, porque sin la resurrección de Cristo no habría una nueva vida, no habría la iglesia. Hermano, es por eso que la iglesia no le pertenece a ningún hombre ni a ninguna denominación. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Ahora en el versículo 19, Pablo expone otra verdad acerca de Cristo, en la cual la iglesia, mis hermanos, descansa y pone su confianza. Escuchemos cómo dice Pablo: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. La plenitud en su idioma original y su contexto es la totalidad. Pablo con esta declaración, hermanos, pone aún más peso al argumento acerca de Cristo, que Jesús tiene autoridad y supremacía sobre todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque todo lo que Dios es se encuentra en Cristo. Y por eso, mi querida iglesia, Jesús tiene supremacía sobre todas las cosas. Jesús mismo afirmó esta verdad en Juan 10:30. Yo y el Padre, ¿qué es lo que Él dice? Somos uno. Y el tercer punto de enfoque es que Él dice que tenga la primacía. Nuevamente está apuntando la luz a que Jesús tiene que tener ese lugar de mayor autoridad sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él no fue creado, Él siempre ha existido, Él es Dios, Él tiene supremacía sobre lo creado, tiene supremacía sobre la iglesia y tiene la supremacía sobre cualquier cosa. Luego el versículo 20, hermanos, vemos aquí una ventana al evangelio. Porque mire cómo dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Me encanta como Pablo le dice: oye, no se te olvide, te repito esta verdad otra vez. Él está trayéndole la atención a ellos. Entonces, hermanos, Jesús no solo tiene supremacía sobre todas las cosas, sino que Pablo los guía de nuevo a considerar el versículo 14 y comparar la doctrina de la redención con la reconciliación en el versículo 20. En el versículo 14, Pablo afirma a los colosenses que fueron comprados por un precio, ¿no? Se les concedió la libertad, el dominio de las tinieblas y se les trasladó al reino de su Hijo amado, todo por Cristo. Entonces es en Él que recibieron el perdón de los pecados por medio del Hijo de Dios. Ahora, gracias también a lo que Cristo hizo, ellos pueden ser reconciliados con Dios. Ellos pueden volver a tener esa relación que estaba quebrantada, que no tenían. Iglesia, es algo importante que tenemos que ver. No podemos olvidar la separación que el pecado ha causado entre Dios y nosotros.
Dios es perfecto y santo, mis queridos hermanos y hermanas, y no acepta el pecado. Por lo cual Pablo les recuerda a los colosenses que gracias a Jesús están en el reino del Hijo. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos la salvación y esa vida eterna que viene en Cristo, no porque somos buenos, pero porque Dios ha sido demasiado agraciado con nosotros y por medio de Cristo es que hemos recibido eso. Pablo habla del ministerio de la reconciliación, hermano, que solo Jesús puede ofrecer. Solamente Él murió y resucitó para darnos vida, sino que al resucitar entre los muertos, Cristo abrió el camino para que los pecadores como ustedes y como yo podamos ser perdonados y reconciliados con Dios. Es por eso que no hay nada más valioso que cualquier hijo o hija de Dios tenga que no sea su salvación. No hay diamante, no hay país, no hay riqueza que tenga el valor que tiene la salvación en Cristo Jesús. Es por eso, mis queridos hermanos, que ustedes y yo podemos disfrutar de esta nueva vida, no para vivir como antes, sino para vivir de una vida que muestre, hermanos, esa redención y esa obediencia a Jesús. Y de la misma manera, todo aquel que no está caminando con Jesús y cree en esta verdad y pone su fe en Él, puede ser reconciliado con Dios hoy. Creyendo en Cristo y su obra, creyendo en que Él resucitó al tercer día como lo dicen las Escrituras. Si tú pones tu fe en eso, la Biblia dice que eres salvo. Y esa verdad debe llevar al arrepentimiento genuino de tus pecados para que entonces puedas recibir esa reconciliación que solamente Cristo te puede dar y puedas tener esa relación nuevamente con el Padre. Y si ese eres tú, no dejes pasar este momento. Necesitas que Jesús te transfiera de las tinieblas del mundo a la luz de la nueva vida en su Hijo Jesús. Amén. Iglesia, no olviden esta verdad. Pablo enfatiza una vez más, hermanos, la supremacía de Jesús sobre la iglesia al destacar que solo en Él todo se reconcilia con Dios. Y espero, mis estimados, que esta verdad les recuerde la misericordia de Dios sobre nosotros y te traiga paz y gozo a tu corazón hoy. Ahora Pablo pasa de la supremacía de Jesús sobre la iglesia para hablarle cómo Él transforma a las personas que pertenecen a ella. Miremos cómo comienza el versículo 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Y luego el 22 dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado nuevamente, nos recuerda, en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. El apóstol Pablo en estos versos nos presenta tres verdades acerca de la salvación, verdades soteriológicas que le dice a esta iglesia. Primeramente comienza recordándole su estado antes de que Jesús los salvara. Una vez más, Pablo los hace mirar hacia atrás a sus palabras anteriores en el verso 13, cuando les habló de estar en el dominio de las tinieblas. Antes ustedes estaban alejados y tenían ánimo hostil. Yo creo que eso nos describe a muchos de nosotros, ocupados en malas obras. En esencia, Pablo les está mostrando una imagen de la vida de la cual Jesús los salvó, hermanos. Cuando vemos eso, debe ser un recordatorio bueno de entender de dónde hemos sido salvos, de dónde nos sacaron. No podemos pensar que somos mejor que nada, porque mejor que todos es Cristo. Iglesia, esto no es diferente para todos los que estamos en Cristo tampoco. Les pregunto, ¿pueden ver el peso de la gracia de Dios en su vida en contraste con el peso de su pecado? Les hago una pregunta porque el verlo te va a ayudar y a valorar aún más el gran sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz. Lo que Pablo hace al mencionar a los colosenses acerca de su vida previa es casi como pedirle que miren hacia atrás
para que cuando sean influenciados por esas falsas doctrinas puedan reconocer quién es su Señor y quién es el que tiene autoridad sobre sus vidas. Él es soberano sobre la creación, soberano sobre la iglesia y soberano sobre su pueblo. Además, Pablo deja claro que la mancha de su pecado fue limpiada por Jesucristo. Hermanos y hermanas, tu mancha del pecado, mi mancha del pecado fue limpiada por Jesucristo. Y si alguno de ustedes no está en Cristo, tu mancha del pecado, no importa cuán vergonzosa sea, no importa lo que hayas hecho, piensa en lo peor, auméntalo tras 1,000,000. Si tú vienes con un corazón contrito y humillado delante del Señor, creyendo en que Él te puede perdonar, Él lo puede hacer. No porque tú eres bueno, sino porque Dios tuvo gracia sobre nosotros al enviar a su Hijo, para que pudiéramos ser trasladados de ese dominio de las tinieblas, ¿no? De ese dominio de una vida de pecado, para vivir en el reino de su Hijo. ¿No es glorioso oír eso, mis estimados? ¿No es una bendición escuchar eso? Que tu mancha del pecado ha sido lavada por la sangre de Jesús y que gracias a Él es que tenemos la vida que podemos tener hoy. Me encanta porque Romanos 5:10 nos hace eso más claro aún. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, lo que Pablo ha estado haciendo con los colosenses en estos versículos es sentar una base sólida sobre quién es Cristo, lo que Él ha hecho y enfatizar que ninguno de ellos o ninguno de nosotros merece lo que recibe en Cristo, dejándonos saber que Él está sobre todo, Él tiene autoridad sobre todos. Estos santos de la iglesia, al igual que nosotros, necesitaban una teología sólida. Es decir, un buen conocimiento de Dios para mantenerse firme ante los falsos maestros que les presentarían o le estaban presentando doctrinas erróneas. Iglesia, escuchen esto. La buena teología alimenta la buena doxología. ¿Verdad que Pablo destaca en el versículo 23 cuando se dirige a ambos grupos de personas en la iglesia de Colosas, los que están en Jesús y los que no? Y mire lo que les dice en el versículo 23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, Pablo está separando el trigo de la cizaña, diciendo que quienes son verdaderamente salvos perseverarán hasta el fin en la fe que han conocido y viven en Cristo. Escuchen bien esto, hermano. Nadie que está seguro en Jesús va a desear vivir como el mundo. Nadie que esté en Jesús será indiferente ni a Cristo, ni a Dios, ni a la Biblia. Nadie que esté en Jesús anhelará ser más como lo que les rodea en el mundo. Pero sobre todo, mis hermanos y hermanas, nadie que esté seguro en Jesús perderá su salvación. Todos los santos que están en Cristo perseverarán hasta el final. No me crean a mí, escuchen las palabras de Jesús en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Mediante estos versículos el apóstol Pablo ha proporcionado, hermanos, a la iglesia en Colosas una poderosa arma para combatir las falsas enseñanzas, una comprensión profunda de quién es Jesús. Les ha brindado tanto a ellos como a nosotros, hermanos, un sólido conocimiento teológico de la divinidad de Jesús y de la autoridad que tiene sobre la creación, la iglesia y todos nosotros, su pueblo. Hermano, al igual que los colosenses, vivimos en una sociedad que quiere vivir y creer en muchas cosas. Pero mi querida iglesia, solo hay un lugar donde aprendemos sobre esa verdad que nos protege y nos prepara para vivir vidas llenas de verdad, esperanza y alegría. ¿Dónde es? En la palabra de Dios. Iglesia, este llamado para todos nosotros es el siguiente hoy: llenarnos de la verdad de la palabra de Dios.
te pido que hagas algo. Deja de creer las mentiras que se repiten tantas veces en tus mentes acerca de ti. Deja de creer las mentiras que el mundo dice que son ciertas. Y permite que la palabra de Dios moldee tu vida y la verdad en la cual tú crees. Recuerda que cuando estés cansado, cuando te falte dinero, cuando te sientas solo, el único lugar donde puedes encontrar descanso y paz es en Jesús. Ese es el resumen de lo que hemos visto hoy. Jesús es soberano sobre todas las cosas, la creación, la iglesia y las personas. Hermano, es por eso que titulé nuestro tiempo de hoy de principio a fin Jesús. Porque Él es la cabeza del cuerpo, así que lo tenemos que seguir, creer en Él, pero más importante, descansar en Él. Amén. Así que hermano, vamos a orar. Padre, gracias por las verdades que tú nos has mostrado hoy en tu palabra. Gracias, mi bendito Dios, porque, Señor, tú eres soberano sobre todas las cosas. Y yo te pido, mi Dios, que mis hermanos y hermanas aquí hoy puedan comprender, Señor, la grandeza de eso. Señor, que podamos vivir hoy, mañana y cada día, Señor, comprendiendo aún más que, Padre, tú estás sobre todas las cosas y estamos sujetos a ti. Padre, te pido por todos aquellos que están escuchando esta verdad hoy, corazones en los cuales tú estás obrando. Mi Dios, yo te pido que corran de donde se encuentran hacia los brazos del Señor Jesús. Padre, gracias por tu misericordia en esta tarde de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.